Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban, gracias por su apoyo. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo esta linda mantita, cobijita o sabanita para niños y niñas. Está preciosa, la hice para que haga conjunto con el vestidito que les mostré la semana pasada. Si quieren ver ese video, aquí arriba les va a aparecer el link. Ahora la mantita la pueden tejer más grande o más pequeña, al final del video siempre les dejo las medidas y como les expliqué al inicio del video, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. Pero antes no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones, dejarme su comentario y sobre todo dejarme su like. Gracias por su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer esta mantita voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. Esta es la marca de lana que estoy usando, se llama Yarn Bee Soft Secrets. Es una lana número 4 en este color blanco. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante es de que cuando ustedes hagan su cadena sea en múltiplos de 6 más 1. Aquí para mi mantita yo tengo un total de 121 cadenas, así es que para empezar en esta vuelta lo primero que vamos a hacer es en la segunda cadena después del gancho 1, 2, en esta segunda cadena vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 120 puntos bajos. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos, tengo un total de 120 puntos bajos. Ahora, así como está, sin estirar ni nada, lo acabo de medir y me está midiendo aproximadamente 34 pulgadas, que son más o menos 86 centímetros. Ahora, si ustedes quieren hacer su mantita más grande o más pequeña, lo que pueden hacer es hacer más cadenas en múltiplos de 6 o quitar cadenas en múltiplos de 6. Al final del video, ya cuando terminemos de hacer la mantita, les voy a dar la medida también de la mantita ya terminada. Así es que si quieren ver esa información, adelante en el video. Al final del video les voy a dar esas medidas. Bueno, aquí para continuar vamos a hacer la primera vuelta del punto. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Esta vuelta de puntos bajos nada más era una vuelta de base. Así es que esta vuelta es la primera vuelta que vamos a hacer aquí. Miren, hice 3 cadenas, giramos. Ahora en el tercer punto bajo, 1, 2, 3, contando desde el inicio. En este tercer punto bajo voy a hacer un abanico. Cada uno de estos abanicos va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto puff. Para hacer el punto puff vamos a cargar el gancho, meto el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Esto lo vamos a repetir 4 veces, llevo 2 veces. Cargo el gancho, jalo lazada 3 veces, cargo el gancho, jalo lazada, tengo 9 lazadas en el gancho, 2, 4, 6, 8, 9. Ahora asegúrense de que cuando hagan estas lazadas les quede un poco flojo para que cuando cerremos no quede atorado el gancho. Así, miren, una cadena. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un abanico. Me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer de nuevo un punto puff. Cargamos el gancho, meto el gancho, jalo lazada, cargo, jalo una lazada, cargo, jalo una lazada, cargo, jalo una lazada. Tengo 9 lazadas en el gancho, cierro una cadena. Ahí está, me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un abanico. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta primera vuelta, alternándonos entre un abanico y un punto puff separado de 2 puntos bajos.
ahí está el abanico, me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo hago mi punto puff. Ahí está, tengo 9 lazadas, cierro una cadena. Bueno, continúen así por el resto de esta primera vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí al final tengo 3 puntos bajos. En el último punto bajo vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, vamos a hacer lo mismo, pero en cada espacio de cadena de cada abanico vamos a hacer el punto puff. Y en cada punto puff vamos a hacer el abanico. Les muestro. Miren, encima del abanico vamos a hacer el punto puff. Así es que cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada. 9 lazadas, cierro una cadena y ahora aquí en el espacio de cadena que está encima del punto puff vamos a hacer el abanico. Hacemos 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Otra vez más, miren, aquí tenemos el abanico, en el espacio de cadena hacemos el punto puff, jalamos lazada 4 veces hasta tener 9 lazadas, cerramos una cadena y nos vamos al punto puff donde hacemos un abanico en el espacio de cadena o encima del punto puff. Y bueno, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Mi último punto aquí fue un punto puff. Para terminar, vamos a irnos aquí en la segunda cadena. Siempre vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto al final. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora para esta vuelta número 3, miren, el primer punto que tenemos aquí es un punto puff. Así es que vamos a iniciar esta vuelta con un abanico. Y en el espacio de cadena del abanico hacemos el punto puff. Y ahí está, eso es todo lo que van a hacer para esta tercera vuelta. Nos vamos a alternar entre estas 2 vueltas y la única diferencia es la manera como iniciamos cada vuelta. Bueno, continúen, ya saben, encima del punto puff hacemos el abanico y adentro del espacio de cadena del abanico hacemos el punto puff. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles una vez más cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí al final el último punto es un abanico. Para terminar siempre aquí al final en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos ya esta tercera vuelta. Como les había dicho, de aquí en adelante vamos a repetir estas 2 vueltas. Y la única diferencia es la manera como se inicia cada vuelta. Si está un abanico van a iniciar con un punto puff. Si hay un punto puff van a iniciar con un abanico. Así es que aquí para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí como está el abanico vamos a iniciar con el punto puff en esta vuelta. Ya saben, jalamos lazada 4 veces hasta tener 9 lazadas, cerramos una cadena y encima del punto puff vamos a hacer el abanico y eso es todo. Así es como van a continuar ustedes para el resto de la mantita repitiendo estas vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer aquí para la mantita. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la mantita. Miren qué linda está quedando. Me encanta este punto. Tiene mucha textura. Miren, he hecho un total de 56 vueltas y me está midiendo aproximadamente, así sin el border ni nada, me está midiendo aproximadamente 34 pulgadas de largo por 35 pulgadas de ancho, que son más o menos 86.5 centímetros de largo por 89 centímetros de ancho. Así es que si ustedes quieren hacer más vueltas, lo pueden hacer. No pasa nada. Yo así la voy a dejar porque creo que el tamaño que está
ahorita es más que suficiente. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer la orilla. Lo que vamos a hacer es hacer puntos bajos por todo alrededor. Para hacer estas vueltas de puntos bajos nos vamos a asegurar de que los puntos bajos que hacemos a este costado igual los hagamos a este otro lado, el mismo número de puntos, y lo mismo con la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a tener que tener el mismo número de puntos y vamos a tener que tenerlos en múltiplo de 3. Así es que aquí miren, esto es lo que voy a hacer. Aquí está donde hice el último punto alto. El último punto que yo hice fue el punto puff. Así es que lo que voy a hacer aquí es una cadena y en este espacio voy a meter el gancho y voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí están 2. Ahora en este siguiente espacio también voy a hacer 2 puntos bajos. En el siguiente espacio 2. En el siguiente 2 y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Yo así voy a continuar haciendo 2 puntos bajos aquí en cada uno de estos espacios. Estos espacios son los puntos altos y las 3 cadenas que hacíamos aquí en la orilla. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos a este lado. Esta es la primera esquina que voy a hacer a continuación. Miren, hasta aquí tengo un total de 114 puntos bajos. 114 es divisible entre 3, así es que esta parte aquí está en múltiplos de 3. Aquí, miren, para asegurarme de que terminara en un múltiplo de 3, conté hasta aquí tengo 100 puntos y luego ajusté aquí esta parte. Hay unos espacios que tienen 3, unos tienen 2 y así hasta tener 114 puntos aquí en esta vuelta de puntos bajos que hicimos. Así es que aquí miren, para hacer esta primera esquina en este punto de cadena, ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a poner un marcador de puntos aquí en medio de estos 4. Así es que 2 a este lado, 2 a este lado. Ahí más o menos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a continuar por la parte de abajo haciendo puntos bajos. Y aquí va a estar fácil porque aquí lo que tenemos son estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la cadena. Así es que voy a hacer 1 y así voy a continuar. Este primer punto bajo que hice es el primero de aquí de esta parte. Así es que me voy a asegurar de que cuando termine esta parte esté en múltiplos de 3 desde aquí, no contando los 4 puntos de la esquina, sino que de este primero que acabo de hacer. Así es que voy a continuar así en cada uno de estos puntos de cadena, haciendo un punto bajo hasta llegar aquí a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por hacer aquí la segunda esquina. Miren, hasta aquí tengo un total de 117 puntos bajos. Desde aquí, miren, contando después de estos 2 puntos bajos que son parte de los 4, desde aquí hasta aquí tengo 117 puntos bajos. Ahora aquí en este punto de esquina, vamos a buscar aquí bien este punto de esquina, más o menos ahí. Ahí, y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a poner este marcador aquí en medio de estos 4. 2 y 2 a cada lado. Así es que más o menos ahí. Y ahora voy a continuar aquí a este otro lado haciendo puntos bajos. Este lado aquí tengo que tener un total de 114 puntos porque al otro lado hicimos 114. Así es que aquí en este punto bajo voy a hacer el primero porque así lo hicimos al otro lado. Y aquí voy a continuar haciendo 2, 2, 2 hasta llegar aquí más o menos ya para llegar a la tercera esquina. Luego vamos a ajustar aquí al modo de tener 114 puntos bajos. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer la tercera esquina.
Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a ese otro costado. Ahora tengo la tercera esquina. Ahora miren, aquí teníamos 3 cadenas. Bueno, yo tenía 3 cadenas aquí, así es que lo que voy a hacer aquí son 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el espacio 4 para que se cierre ese punto ahí. Y ahí está, tengo 4 puntos bajos. Voy a poner este marcador aquí en medio de estos 4. Así es que hice 114 puntos bajos para este lado. Ahora vamos a hacer un total de 117 puntos bajos para la parte de arriba. Ahora aquí en la parte de arriba no hay una manera exacta. Aquí lo importante es de que se mire bien. Así es que lo que yo voy a hacer es voy a hacer uno en el espacio, luego voy a hacer uno encima del punto puff. Ahí está, así es que aquí lo que voy a hacer, miren, en cada uno de los abanicos voy a hacer un punto bajo en cada punto alto. Y en el espacio de cadena también voy a hacer uno. Así es que cada abanico va a tener 5 puntos bajos. Ahí están, miren, 5. Tengo el que hice encima del punto puff y luego hice 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora encima del punto puff un punto bajo y de nuevo en el abanico voy a hacer 5 puntos bajos. Están 2 en el espacio de cadena 1 y luego 2. Y luego en el punto puff 1. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a la cuarta esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Miren, hasta aquí tengo un total de 117 puntos bajos. Ahora, en este último espacio aquí voy a hacer la cuarta esquina, así es que voy a hacer 4 puntos bajos. Ahí están 2, 3, 4. Ahí está. Voy a poner este marcador de puntos aquí en el centro de estos dos. Y ahora, para terminar la vuelta, me voy a ir aquí encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino ya esta vuelta de puntos bajos. Miren, para la parte de arriba y la parte de abajo tenemos 117 puntos bajos. Para este lado y el otro lado tenemos un total de 114 puntos bajos. Y en cada esquina tenemos 4 puntos bajos. Si contamos cada uno de esos puntos, se hace un total de 478 puntos bajos por todo alrededor. Ahora, para continuar, lo que voy a hacer es una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer punto alto. En esta vuelta lo único que vamos a hacer son puntos altos por todo alrededor de esta vuelta. Así, miren. Un punto alto por cada uno de los puntos bajos. Esta vuelta la estoy haciendo para poder pasar un listón, ya que muchas de ustedes les gusta cuando dejo esta vuelta así para que puedan pasar un listón. Así es que así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos aquí para este lado. Esta es la primera esquina. Tengo un total de 114 puntos altos hasta aquí. Ahora tengo los 4 puntos bajos aquí de esta esquina. Voy a retirar el marcador de puntos. Voy a hacer un punto alto en los siguientes 2. Al modo de tener ahora 116 puntos aquí para este lado. Ahora lo que voy a hacer es una cadena y en los siguientes 2 puntos aquí que siguen de la esquina voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Cada esquina la vamos a trabajar así. Van a ser 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos en los 4 puntos bajos que están ahí. Así es que ahora vamos a continuar por la parte de abajo haciendo puntos altos en cada uno de los puntos bajos hasta llegar a la segunda esquina donde ustedes van a trabajar exactamente lo mismo, así como se los acabo de mostrar. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer los puntos bajos para la parte de arriba. También hice aquí esta cuarta esquina. Me hace falta hacer este último punto alto aquí, miren.
Ahora, para terminar esta vuelta, me voy a ir encima del primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 478 puntos altos. Miren, para la parte de arriba y la parte de abajo tengo un total de 121 puntos altos. Y para cada uno de los lados tengo un total de 119 puntos altos. Así es que se hace un total de 478 puntos altos. Ahora, para iniciar la orilla, miren, voy a hacer dos puntos deslizados, 1 y 2. Ahora aquí voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un punto bajo. Otra vez más voy a hacer 4 cadenas, me salto 2 puntos altos y en el tercer punto alto un punto bajo. 4 cadenas, me salto 2 puntos altos y en el tercer un punto bajo. Así voy a continuar haciendo estas cadenas con puntos bajos separados de 2 puntos altos hasta llegar a la primera esquina. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí en la primera esquina, aquí es donde hemos hecho esta vuelta de cadenas. Miren, tengo un total de 37 espacios de 4 cadenas aquí para este lado. Ahora está aquí la primera esquina. En este espacio de cadena aquí vamos a hacer 4 cadenas aquí. Voy a meter el gancho en este espacio de cadena y voy a hacer un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo. Ahí está. Ahora voy a continuar con lo mismo. Miren, aquí me salté 2. Me voy a saltar 1, 2. En el tercer punto voy a hacer el punto bajo, pero primero hacemos 4 cadenas. Así es que me salto 1, 2 en este. Me toca hacer punto bajo, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me salto 2 y en el siguiente punto bajo. Así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas cadenas aquí para la parte de abajo. Tengo un total de 41 espacios de cadenas con este último que voy a hacer. Lo voy a hacer aquí metiendo el gancho en la esquina. Miren aquí. Voy a hacer un punto bajo. Ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en este mismo espacio ahora voy a hacer lo mismo que hice en la primera esquina. Voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 4 cadenas, me voy a saltar 2 y en el tercer punto voy a hacer un punto bajo, 4 cadenas, me salto 2 y en el siguiente un punto bajo y así hasta llegar a la tercera esquina. Aquí no sé qué pasó, me hizo falta un punto, creo que fue cuando hicimos la vuelta de los puntos altos, no agregué un punto de más aquí cuando hicimos los puntos altos, pero de todas maneras no pasa nada, nada más me salté un punto alto y terminé de igual manera aquí en la esquina. Así vamos a ajustar, a veces salen bien las cosas, a veces no, y no vale la pena regresar y hacerlo de vuelta. Así es que fácilmente podemos ajustar ahí esta parte. Bueno, continúen, terminemos de hacer este lado, nos vemos en la tercera esquina. Estoy en la tercera esquina, tengo un total de 40 espacios de 4 puntos altos. Ahora está la tercera esquina, voy a hacer 4 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Y aquí está la tercera esquina. Aquí tengo dos espacios de 4 cadenas más que este lado porque aquí me hacen falta hacer 2 más. Desde aquí hasta la primera esquina tengo 38, pero me hacen falta hacer 2 aquí. Así es que vamos a estar bien. Ahora voy a continuar para la parte de arriba haciendo lo mismo, haciendo 4 cadenas. Me salto 2 y en el tercer un punto bajo. 4 cadenas, me salto 2 y en el siguiente punto bajo. Aquí vamos a hacer un ajuste así como hicimos al otro lado en la parte de abajo al modo de terminar con 41 espacios de 4 cadenas. Nos vemos aquí en la cuarta esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy en la cuarta esquina, miren, hasta aquí hice el último punto bajo en el espacio de cadena de la esquina. Tengo un total de
41 espacios de 4 cadenas. Aquí, al igual que la parte de abajo, nada más me quedaba un punto alto, así es que no pasa nada. Hice las 4 cadenas y hice el punto bajo aquí al final. Ahora, para hacer la esquina vamos a hacer 4 cadenas y en este espacio vamos a hacer un punto bajo. Ahora aquí me hace falta hacer 2 espacios más de cadenas, así es que voy a hacer 4 cadenas, me salto 2 y en el tercero punto bajo y 4 cadenas, y aquí me voy a ir donde está este punto. Miren, el punto deslizado que hice, ahí voy a terminar con un punto bajo, y así termino esta tercera vuelta de cadenas. En esta vuelta, para la parte de arriba y la parte de abajo, tengo 41 espacios de 4 cadenas, y para los lados tengo 40. Así es que si contamos cada uno de los espacios de 4 cadenas, se hace un total de 162 espacios de cadena, más cada esquina tiene también sus 4 cadenas. Así es que ahí está. Bueno, aquí para continuar y hacer la vuelta número 4, miren, en este primer espacio de 4 cadenas voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 4 cadenas. En el espacio de las 4 cadenas voy a hacer un punto bajo, 4 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio, 4 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio, 4 cadenas, y así vamos a continuar hasta llegar a la primera esquina. Miren, así es como se mira. Bueno, así vamos a continuar. Nos vemos en la primera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy en la primera esquina. Miren, cada esquina lo que vamos a hacer es, miren, hasta aquí vamos a hacer el punto bajo, luego vamos a hacer 4 cadenas y luego tenemos la esquina. Tenemos las 4 cadenas. Aquí en este espacio vamos a hacer un punto bajo y luego voy a hacer 4 cadenas y me voy a saltar al siguiente y voy a hacer punto bajo, 4 cadenas, punto bajo. Y así vamos a continuar ahora hasta llegar a la siguiente esquina. Así es que nada más vamos a hacer un punto bajo. Y bueno, así es como se mira la esquina, así es como las vamos a trabajar cada una de ellas. Nos vemos ya cuando hemos terminado esta vuelta número 4 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta, tengo mis últimas 4 cadenas. Para terminar aquí, miren, donde está este espacio, vamos a hacer un punto bajo. Miren, ahí está. Este es el mismo espacio donde iniciamos la vuelta número 4. Y ahora para iniciar la vuelta número 5 voy a hacer un punto deslizado en este primer espacio de 4 cadenas. Y así termino ya y inicio la vuelta número 5. Para la vuelta número 4 tengo un total de 166 espacios de 4 cadenas. Así es que ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 4 cadenas. En el espacio de las siguientes 4 cadenas hago punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo en el espacio de las siguientes 4 cadenas, y así vamos a continuar. Es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior por esta parte. Continúen, nos vemos aquí en la primera esquina para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas. Esta es la primera esquina de la vuelta número 5. Miren, en esta esquina tenemos 2 espacios de 4 cadenas. Está uno a este lado y el otro a este lado. Así es que aquí, miren, lo que vamos a hacer es, tengo 4 cadenas, voy a hacer punto bajo, 4 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio, 4 cadenas, punto bajo en el siguiente, y así van a continuar ahora con el mismo punto. Miren, y así es como se mira aquí la esquina. Ahí está, miren. Bueno, continúen así por todo alrededor y asegúrense de trabajar cada esquina exactamente igual. Nos vemos al final de esta vuelta número 5.
Estoy al final de la vuelta número 5. Tengo un total de 166 espacios de 4 cadenas. Este es el último. Para terminar la vuelta, miren, aquí tenemos el inicio. En este mismo espacio de 4 cadenas, cuando iniciamos aquí la vuelta número 5, voy a meter el gancho allí, voy a hacer un punto bajo. Y luego, para iniciar la vuelta número 6, me voy a ir al primer espacio aquí y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 6, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Hacemos 4 cadenas y en el espacio de 4 cadenas hacemos punto bajo, luego hacemos 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas y así hasta llegar a la primera esquina. Esta es la primera esquina de la vuelta número 6. Aquí miren, tengo un espacio de 4 cadenas. Aquí tengo 4 cadenas. Voy a hacer un punto bajo y luego voy a hacer 4 cadenas, un punto bajo en el siguiente espacio, 4 cadenas y así vamos a continuar hasta llegar a la segunda esquina. Así es que cada esquina nada más va a tener aquí, miren, 2 espacios de 4 cadenas a cada lado, a este lado y a este lado. Y eso es todo. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6. Para terminar esta vuelta, miren, me voy a ir aquí en el mismo espacio donde tengo estas 4 cadenas, donde iniciamos la vuelta número 6. Voy a hacer un punto bajo y así termino la vuelta número 6. Ahora miren, por todo alrededor de esta vuelta número 6 tengo 166 espacios de 4 cadenas. Ahora yo no voy a continuar más haciendo más vueltas. Si ustedes quieren hacer esta parte más ancho, lo pueden hacer. Así como está midiendo como 2 pulgadas, pero si lo quieren hacer más ancho, pueden hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí en estas últimas vueltas. Bueno, aquí para continuar y ya terminar la última vuelta aquí de la orilla, aquí miren, en este siguiente espacio de 4 cadenas aquí voy a hacer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 4 cadenas, me voy a regresar al primer punto bajo que está aquí antes de las 4 cadenas, así es que aquí en este punto bajo meto el gancho así, jalo una lazada y hago un punto bajo. Otra vez más voy a hacer 4 cadenas, me regreso al punto bajo donde cerré estas 4 cadenas, meto el gancho así y hago un punto bajo. Otra vez más 4 cadenas, me regreso al punto bajo y hago punto bajo. Aquí vamos a estar haciendo estas florecitas, les vamos a llamar, con estos pétalos. Cada florecita va a tener 3 pétalos, 1, 2, 3. Me voy a regresar a este mismo espacio y voy a hacer un punto bajo. A un lado voy a hacer 2 puntos bajos más, al modo de tener 3. Miren, tengo 3 a este lado y 3 a este lado, 3 puntos bajos. Y en el centro está esta florecita de 3 pétalos. Otra vez más me voy a ir al siguiente espacio de 4 cadenas y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me voy a regresar al último punto bajo y voy a meter el gancho así y voy a hacer un punto bajo. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me regreso al punto bajo que hice para cerrar este primer pétalo y hago un punto bajo. 4 cadenas. Me regreso al punto bajo que hice para cerrar el segundo pétalo ahí y hago un punto bajo. Ahora me voy a regresar al espacio de las 4 cadenas y voy a hacer 3 puntos bajos. Ahí está, 1, 2, 3. Ahí está. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estas florecitas de 3 pétalos. Miren qué lindo está. Otra vez más se los voy a mostrar. Miren, me voy a ir al siguiente espacio de 4 cadenas. Voy a hacer 3 puntos bajos.
Y ahora vamos a hacer la florecita. Miren, vamos a hacer 4 cadenas. Me regreso al punto bajo y meto el gancho así. Miren, agarrando las 2 lazadas del punto bajo y hago un punto bajo. 4 cadenas. Me regreso al punto bajo que hice para cerrar el primer pétalo y hago un punto bajo. 4 cadenas. Me regreso al último punto bajo que hice para cerrar el segundo pétalo y hago un punto bajo. Ahora me regreso al espacio aquí de las 4 cadenas y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar cada uno de los espacios de 4 cadenas. Miren, ahí está muy bonito. Es una orilla muy bonita, muy fácil, pero el resultado es lindo. Miren, ahí están las florecitas y así es como ustedes van a continuar por todo alrededor. Ahora una cosa, si ustedes quieren cambiar de color de hilo aquí en esta última vuelta, tal vez pueden hacer aquí esta última vuelta en el color rosa o en color celeste. Yo voy a usar nada más un solo color, así es que por eso las estoy haciendo así, pero creo que también se ve bien si ustedes cambian de color de hilo. Pero bueno, ahí está una opción. Así vamos a continuar, así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta, luego vengo y les muestro ya la mantita terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de la orilla. Miren, aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la orilla está terminada. Nada más me hace falta esconder este hilo que me sobró. Y bueno, ahí está. Miren qué linda está la mantita, ya está terminada. Estas son las esquinas y bueno, me encanta este punto, parecen florecitas por todo alrededor. Es una puntada muy fácil, muy bonita y bueno, así es que espero que les guste a ustedes también. Bueno, ahora como pueden ver, también ya pasé un listón. Para hacer esto, nada más corté el listón más largo que esta parte, lo medí primero y luego les hice un moñito en cada esquina, así es que corté un pedazo de este listón para cada orilla y en cada esquina se unen y ahí nada más hice un moñito en cada esquina. En esta esquina hice algo más diferente, hice una florecita con este encaje. Miren qué lindo está. Este es el encaje que usé, lo compré en Hobby Lobby. Aquí nada más corté como 10 pulgadas y luego le pasé un hilo aquí y lo jalé para que se formara así una florecita y en el centro le puse de estas florecitas que ya vienen así hechas y estas florecitas también las compré en Hobby Lobby y nada más se las cosí en el centro y bueno, ahí está. Y miren qué lindo está, me encanta. Aquí nada más lo hice en una de las esquinas, ustedes lo pueden hacer en las 4 esquinas. Y bueno, ahí está, la mantita está terminada. Este listón es de este que está aquí, también lo compré en Hobby Lobby. Este es 0.95 centímetros, en el color rosa. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas de la mantita ya terminada. Miren, está midiendo de largo, está midiendo aproximadamente 43 pulgadas, que son más o menos 107 centímetros. Y de ancho está midiendo aproximadamente 44 pulgadas, que son más o menos 112 centímetros. Y bueno, ahí está, ya saben, pueden hacer la mantita más grande, más pequeña, como a ustedes les parezca. Ahí está la medida ya de mi mantita usando esta lana gruesa número 4 con un gancho de 5.5 milímetros. Ya saben que lo importante, como les mencioné al inicio, es el múltiplo, que en este caso el múltiplo de esta mantita es múltiplos de 6 más 1. Y bueno, ahí está, la mantita está terminada. Miren qué linda se mira. Y bueno, ahí está. Ya el vestidito se los mostré, es este que está aquí. Miren, está precioso. Muchas de ustedes me han comentado que lo van a hacer para bautizo, así es que creo que está perfecta la idea, ya que pueden hacer el vestidito más largo y les va a quedar un vestidito precioso. Y bueno, ahora ya tienen la mantita también para que haga conjunto. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.